tardes. Hola, hola, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué tal a todos? Bien, voy a comenzar a compartir con ustedes la computadora para seguir y terminar también de analizar la parte de los análisis de los costos de auxiliares que estuvimos viendo en clases pasadas. Y si recuerdan, nos quedamos viendo el análisis de lo que es las cimbras básicamente. Y vimos la cimbra en zapatas, vimos ya cómo se analizan, o sea, habría cosa de calcular la madera, finalmente, considerando estos tres factores, que es el factor de contacto, el factor de uso y el factor de desperdicio. Entonces hay que ver qué cantidad de madera o cada uno de los insumos que nosotros ocupemos para formar principalmente la unidad que tenemos en la parte superior, que es el costo auxiliar. Entonces, ¿qué cantidad de tablas? En el caso del análisis de las zapatas, de la siembra de zapatas, ¿qué cantidad de piezas de tabla necesitamos nosotros por cada unidad de metro cuadrado? ¿Sí? De siembra ya finalmente ya elaborado que se quede en contacto con el concreto. Entonces, eso, pues ahí hicimos ya un análisis donde decíamos que el factor de contacto principalmente es la cantidad de madera que necesitamos para esta unidad y ese pues normalmente se utiliza la fórmula de 1 entre el área tributaria, 1 entre el área de contacto que esté expuesta y eso nos va a dar básicamente el número de piezas que necesitemos nosotros ya de este elemento, ¿no? Ya después ya nada más por el factor de uso y por el factor de desperdicio que ahí está, ¿no? Lo vimos de igual manera también para lo que es el análisis de la cimbra para losas macizas. Es prácticamente es lo mismo, macizas o reticulares. En realidad, pues es igual. Entonces, este sería para cimbras de losas. Si quieren, lo podemos dejar para cimbras de losas en vez de losas macizas. Entonces, cimbra para losas hasta una altura. Normalmente ahí más bien hay que indicar hasta una altura de 2.7 metros. ¿Qué es lo que más o menos comentábamos, no? En el caso de la cimbra, pues tiene 10 centímetros el polín que está abajo, que sirve de distribución de carga o calza, y después tiene 250 más otro polín que está fungiendo como viga madrina, y entonces en realidad pues, son 2.7 metros de altura lo que podremos nosotros lograr, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ahí vimos el análisis de lo que es la cimbra de losas. Aquí está, vimos ya la cantidad de tabla que ocupamos nosotros, que es la duela que está en contacto con el concreto. El polín, que serían las vigas madrinas y los pies derechos, básicamente. Las tablas que ocupamos nosotros para un contraventeo y para encachetar los cachetes ahí para sujetar entre los pies derechos y las vigas y etcétera. Bueno, pues hay que ponerle algunos cachetes de madera para que se sujeten. Los barrotes que sirven como cuñas abajo del pie derecho y los clavos que necesitamos y el diésel que necesitamos también para curar. Y la suma de todo eso, pues ya decíamos que eso es lo que nos viene a dar finalmente el costo de análisis de la cimbra para losas. Un último, ya nada más para cerrar este tema, voy a hacerlo para el caso de lo que es la cimbra para castillos, ¿no? Pues vamos a hacer un último que sea cimbra para castillos. Sería cimbra para castillos de 15 centímetros. Bueno, para castillos en forma, si quieren, general, ¿no? Entonces, voy a hacer el análisis, sería por metro cuadrado de contacto. Necesitaríamos nosotros hacer un pequeño análisis secundario de ver y qué ocupamos nosotros normalmente en un castillo, ¿no? Entonces, en el caso de un castillo, normalmente, pues si tenemos nosotros la barda, a ver, permíteme un momento. Entonces, si nosotros tenemos lo que es la barda que viene en alzado, si lo dibujáramos en alzado, pues aquí normalmente viene y queda el tabique un poquito irregular, donde termina lo que es
la barda, y aquí viene lo que es el acero de refuerzo de lo que es el castillo, ¿no? Y obviamente, castillo, pues viene y se ancla hasta lo que es la cimentación, ¿no? Entonces, aquí vamos a pensar que aquí viene la trave de desplante, que sería esta. Y nosotros lo que hacemos es colocarle, obviamente, todo lo que es sus anillos al castillo. Y obviamente necesitamos que este muro, pues, este castillo, puede ser que sea el extremo o puede ser que sea intermedio. Vamos a considerarlo que sea un castillo intermedio y pues normalmente tiene una terminado irregular el muro. Y finalmente necesitamos nosotros colocarle lo que es la cimbra, y esta cimbra tiene que agarrar mínimo una parte de lo que es el muro de un lado y del otro. Entonces, para que pueda sujetarse. Esta tabla normalmente que colocamos nosotros ahí para cimbrar, pues normalmente le colocamos aquí una piezas de madera que son de barrote de madera que normalmente se coloca aquí para darle refuerzo a esta tabla. Y normalmente se coloca en 3 puntos, que sería en los extremos, cerca de la orilla, no tan a la orilla, y cerca también nuevamente del centro, ¿no? Entonces, de esta manera, estos barrotes, si ven, está un poquito salido de la orilla, esto con la finalidad de que pues a veces le ponen aquí, pasan por aquí un clavo y meten un alambre, y esto ayuda a meten un alambre de amarre, ¿no? Entonces, ya sea que le metan aquí en los extremos y le sujetan con un alambre la tabla por un lado y por otro y la amarran perfectamente para que la tabla sujete perfectamente a ambos muros. Y también esos barrotes sirven para reforzar y evitar que se tuerza rápidamente también esas tablas, ¿no? Entonces, ocupamos normalmente de ambos lados. Si el castillo que nosotros queremos colar en esta parte, básicamente estamos pensando en que sea de 15 centímetros, pues mínimo la tabla debe de ser de 20 centímetros. Entonces tendría que ser de 20 centímetros nuestra tabla, ¿sí? Entonces, pues básicamente de uno y de otro lado, y lo medimos por metros cuadrados de contacto. Entonces, básicamente nuestras tablas que nosotros, el material que vamos a ocupar sería una tabla de madera de pino de tercera, pero en este caso para cubrir los 20 centímetros tiene que ser una tabla de 8 pulgadas para que sea de 20 centímetros, de 3/4 por 8.25 pies. Vamos a revisar cuánto cuesta esta pieza de tablas. Déjenme, vemos en los costos de lo que es la madera. Creo que por aquí los tenía, precios de madera, aquí están. Y básicamente podemos ver que de acuerdo a los precios que tenemos de la madera a la huerta, la tabla de 8 pulgadas, que es esta, la tercera, en tercera vale 111 pesos. Entonces tendrá un costo de 111 pesos. Decíamos que son precios netos. Entonces, por lo tanto, entonces serían 111 pesos. Sería el precio, 111 pesos. Y le vamos a quitar el IVA. Nos darían 95.69 pesos por pieza, básicamente cada una de estas tablas. Después, obviamente, tendremos que ver qué cantidad de piezas nosotros ocuparemos. Básicamente, vamos a considerar que sería una tabla, nos cubre un área, y el área que cubre o que va a cubrir no son los 20, sino serían 15 centímetros efectivos. Son las medidas o el área tributaria efectiva. Entonces serían 0.15 por 2. Eh, Pueden ser 2.5, 2.4 metros aproximadamente. Vamos a ponerle 2.4 metros porque normalmente siempre queda tantito menos que la altura. Y esa sería nuestra cantidad hasta aquí. Déjeme para que veamos qué cantidad de tablas ocupamos. Estaremos hablando de que en metros cuadrados de contacto estaremos hablando de 2.7 tablas, 2.7 tablas de este tamaño, de este ancho, para cubrir un metro cuadrado. Ustedes van a cuantificar, cuando cuantifiquen la cimbra del castillo,
van a decir, pues una cimbra de 15 centímetros de castillo, 15 centímetros, pero por 2 caras y por 2.5 metros que tenga de altura al muro, ¿no? Por decirlo así. Y en este caso, pues bueno, pues si hacemos operaciones, nos viene a dar que esa cantidad serían 0.75 de metros cuadrados un solo castillo de 2.5 metros, ¿no? Y después, por el número de castillos que ustedes tengan, si tengo yo 6 castillos, 8 castillos, pues me va a dar 6 metros cuadrados de cimbra para castillos, básicamente. Entonces, eso lo haremos cuando hagamos el análisis de la cuantificación de cimbra por metro cuadrado, pero normalmente, pues usaremos los 15 centímetros que tiene de ancho el castillo, ¿no? O el castillo que es el tamaño que ustedes lo hayan ocupado, ¿no? En este caso, yo ya estoy considerando aquí que aunque la tabla es de 20, solamente me está sirviendo para colar un ancho de 15. Y bueno, vamos a ponerle el 2.5 pues de altura, que es la misma longitud de la tabla. Nos daría 2.66. Bueno, esto nos está faltando, hasta ahí es la cantidad del factor de contacto que se ocupa para poder armar este metro cuadrado. Quiere decir que serían 2.67 tablas para formar este metro cuadrado de castillo, de cimbra de castillo. Nos está faltando el factor de uso, que sería entonces, ahora sí, por el factor de uso, que sería 1 entre 4, y después por el factor de desperdicio, que sería un 10%. Y ya nos daría 0.73. 0.73 de metro cuadrado, perdón, de pieza para formar metro cuadrado. Pero aquí ya está considerándose el número de usos que lo voy a ocupar esa tabla, ¿no? Considerándola como nueva. Y este es como el precio como nueva. Y es que aquí el precio de la nueva se está dividiendo entre 4 porque, bueno, pues me va a dar un costo ya parcial nada más de por uso de esa madera, ¿no? Entonces ya está considerado. Y ya multiplicando, pues ya nos daría 70.17. Y ese sería lo que es la tabla, ¿no? Ahora, Polín en este caso decíamos que no ocupamos. Bueno, déjenme lo quitamos, esta parte. Déjenme quitamos, eliminamos solamente las celdas hacia arriba y ahí está. Y tendremos nosotros, esta tabla también no nos sobra. Déjenme la quitamos también de una vez. Sería eliminamos celdas hacia arriba y ya está. El que sigue sí lo vamos a ocupar, que es el barrote. El barrote básicamente ocupamos nosotros, si son de 20, mínimo tendrían que ser de 25 centímetros, básicamente, o sea, que salgan 2,5 centímetros o hasta más, ¿no? O sea, si le ponemos que sean 30 centímetros, saldrían 5 para cada lado, 5 para, pues más o menos, apenas casi. Entonces vamos a dejarla que sean de 30 centímetros cada pedazo, entonces serían... Voy a comenzar aquí el análisis. Serían 0.3 de longitud por 3 piezas, y eso nos daría 0.9 de metro. Este 0.9 de metro son metros lineales de barrote. Lo tendremos nosotros que dividir esto entre 2.5 piezas y esto nos daría 0.36 de pieza. Hasta aquí llevamos la cantidad de 0.36 de pieza por cada una de estas tablas. Pero esta 0.36 de pieza solamente me sirve para poder colar una cantidad de área tributaria lo voy a tener que dividir entre el área tributaria, entonces en vez de 1 es la cantidad que nosotros tengamos y sería entre lo que es el ancho, que serían 0.15 de cimbra, perdón, 0.15 de centímetros que se está colando, por 2.5 metros lineales. Entonces, si le damos Enter, ya hasta aquí, nos daría que se ocuparía ya por metro cuadrado 0.96 de pieza de barrote por cada metro cuadrado. Ahora todavía nos falta, hasta ahí es el factor de contacto. Si se observa, no hay una regla definida, ni hay una fórmula para poder calcular la cantidad de madera que ocupemos de un elemento para formar otro elemento, ¿sí? En este caso no hay una fórmula. Aquí básicamente nada más les voy explicando paso a paso qué vamos haciendo para ir tratando de encontrar la cantidad de madera. O sea, lo que hicimos al principio es decir, bueno, pues 0.3, que es la longitud de cada barrote,
por 3 piezas. Y eso pues nos da la cantidad de barrote que ocupamos por metro, bueno, en metros lineales por cada tabla. Pero después eso lo convierto en pieza porque acuérdense que mi unidad de esta es pieza. Entonces veo cuánto representa esos 90 centímetros de pieza y pues ya habíamos encontrado esa relación, ¿no? Que sería esta primera. Y después entre el área tributaria, que es el área que está, o multiplicarlo por el número de tablas que se ocupan para formar un metro cuadrado de cimbra, ¿no? Y ya después, ahora sí, por lo demás, que sería el factor de uso. Aquí en este caso, el factor de uso, son barrotes, son gruesos. Entonces, este sí lo podemos considerar un 1 entre 8, o sea, 8 usos, y por el factor de desperdicio, que sería un 1.1. Y eso nos daría entonces ya 0.132 de pieza, ya con todo y usos, por metro cuadrado. Y por el precio del barrote, que ya lo teníamos aquí, del concepto anterior, ya nos daría el precio del barrote. Después, clavo. ¿Cuántos clavos ocuparemos? Pues nos ocupamos mínimo, son 3 clavos para clavar el barrote, o hasta 4. Yo le pondría 4 porque son 20 centímetros. Son 4 y por 3 serían 12 clavos. Entonces, hasta aquí serían 12 clavos. Vamos a ver cuántos serían 12 clavos. 12 clavos, pero por cada tabla. Pero acuérdense que tenemos varias tablas. Entonces, lo vamos a dividir entre, para tener el factor de cuántas tablas son, pues acuérdense que lo dividimos entre 12 entre 0.15 por el valor de 2.5. Y ya lo tenemos. Hasta aquí, básicamente, si analizamos, le voy a quitar todo lo demás, nada más para que veamos el resultado. Hasta aquí, ya por metro cuadrado, si eran 12 clavos por tabla, por el número de tablas que ocupamos por metro cuadrado, o dividido entre el área tributaria que cubre esa tabla, nos darían 32 clavos. Hasta aquí son 32 clavos por metro cuadrado ya. ¿Por qué lo tengo que multiplicar? Pues ahora para que se convierta en kilos, pues por el peso de cada clavo, que sería 0.0038, y después ya nada más por el factor de desperdicio, que sería por un 10%, y ya nos daría el total. Quiere decir que serían 0.13 de kilo por cada metro cuadrado de esta siembra. Después diésel, pues vamos a ver qué cantidad de diésel ocuparíamos. Sería 1 litro por cada metro cuadrado, que es lo que hemos estado usando como proporción, por 1.1 de desperdicio, y entre el número de usos que serían 4, ¿no? Y eso nos daría 0.27 de litro ya por metro cuadrado por uso. Y por el precio, ya sin IVA, ya nos daría esto. Y ya, básicamente, tendríamos nosotros ya hasta ahí, ya nada más nos estaría faltando hacer la suma. Ah, bueno, aquí habría cosa de ver, ¿no? Porque aparte del clavo y del diésel, nos estaría faltando el alambre. Nos falta el alambre recocido para amarrar las tablas. Entonces aquí nos estaría faltando un insumo más, que sería alambre recocido. Alambre recocido. El alambre recocido, lo venden por kilo y tendremos que ver qué cantidad de alambre recocido. Bien, si lo hacemos, básicamente agarramos aquí uno, mínimo a veces lo hacen horizontal el amarre, que agarre las dos tablas, pero si tenemos estas piezas, normalmente lo agarran aquí y lo agarran del otro lado, ¿no? En cada extremo. Entonces ocuparemos mínimo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 amarres, o 3 anchos, 6, pero más pequeños. Entonces, si lo hacemos un amarre en cada extremo, que entre en el tabique y agarre al tabique, unos 2, 3 tabiques, y vuelva a salir. Y en este caso, pues tendríamos que pensar en que tenga una longitud, pues son 20 centímetros en lo que entra, hay otros 20 que sale, más el ancho, pongámosle que sean 20 y 20, serían 60 centímetros, más o menos serían, más lo que le doblan y todo, serían 1 metro prácticamente, pero lo hacen triple o doble mínimo. Normalmente es triple el troquel, le llaman ellos troquel de alambre. Entonces serían 3 metros de alambre, entonces aproximadamente por amarre. Entonces serían 3 metros
de alambre, 3 metros de alambre por 6 amarres. Pues básicamente, ¿no? Así. Y ya después nos falta estar multiplicando lo que nos estaría faltando multiplicar. Hasta ahí serían 18 metros lineales, pero nos falta cómo convertirlo en kilos y entonces nos estaría faltando multiplicarlo por el valor de el alambre recocido, el qué peso del alambre recocido por metro lineal, ¿no? Entonces, en este caso, el alambre recocido, déjenme les digo cuánto pesa, pues se me olvida, es una cantidad, ya el otro día lo vimos muy rápidamente, es una cantidad relativamente pequeña. Si alguien se acuerda del peso del alambre, dígame y para más rápido, ¿alguien se acuerda del peso del alambre o no? Habíamos dicho que pesaba .0143 de kilo por cada metro. ¿Sí? Entonces serían, si ya tenemos 18 metros y esto lo vamos a multiplicar por 0.0143, o sea, 14 gramos por cada metro lineal, es lo que pesa el alambre. Y hasta ahí entonces nos daría .25 de kilo, esos amarres. Pero este amarres habría que saber si le damos sus usos, pero normalmente los rompen cuando van a descimbrar, traen unas pinzas, los quebran, lo rompen al alambre y ya. No lo desatan ni lo reciclan y ya se va a la basura. Entonces van haciendo a veces hasta un altero de pedazos de alambre que rompen ellos, entonces no tendría uso. Ya nada más faltaría aquí entonces el desperdicio, que aproximadamente vamos a ponerle un 5% de desperdicio. Entonces nos daría .27 de kilo, ahora sí ya lo tenemos. Ya nada más nos falta el precio del alambre, creo que por acá lo teníamos el alambre, aquí está, 30.62. Lo copio y lo ponemos aquí. Ya tenemos ahí. Copiamos esta fórmula, que es la multiplicación de la cantidad por el precio unitario. Aquí lo podemos ver. Y ya tenemos ahora sí todos los insumos. Ahora sí, hasta aquí nos falta un renglón más. Ahí está. Serían 99 pesos por metro cuadrado de cimbre para castillos. Y ya tendremos nuestro costo auxiliar de cimbra de castillos. Ven, ya tenemos también de las losas. Obviamente el de las losas es más cara. El de las zapatas se parece el costo al del castillo, miren, más o menos por metro cuadrado, 90 y tantos pesos. Entonces, bueno, algo así prácticamente tendrían que seguir analizando para alguna otra cimbra que ustedes necesiten. Tal vez ocupen cimbra para traves. En el caso de libros del libro de Suárez Salazar, para eso sí es bueno, porque ahí tiene buenas imágenes de cómo cimbrar las traves o cómo cimbrar columnas y algunos otros elementos. Ahí están en el libro de Suárez Salazar. El análisis que tiene Suárez Salazar no les va a servir de mucho porque, bueno, pues ahí hace, en vez de piezas, hace un análisis de pies tablón y en realidad hace un merequetengue de pies tablón, que después, al final de cuentas, ya les decía en clase pasada, pues al último, cuando saquen la explosión del presupuesto, les va a salir cantidades de pies tablones y de todo. Lo van a tener que convertir a piezas y entonces es doble trabajo, ¿no? Entonces no tiene caso. No tiene caso que hagan el análisis todo en pies tablón, sino así como estamos ahorita haciendo. Y creo que aparte pues queda más lógico, más sencillo el análisis y se puede entender más claramente qué es las cantidades para que no se equivoquen en las cantidades que realmente ocupan. Acuérdense, es la cantidad, todo esto son las cantidades de estas unidades para formar la nueva unidad que es acá metros cuadrados en el caso de cimbras, o así básicamente es en ese criterio básicamente toda la ingeniería de costos, ¿no? Los precios unitarios también van a ser algo muy semejante a lo que estamos haciendo. Va la unidad, van las cantidades que corresponden para las unidades de los insumos de la unidad que van a formar. Entonces tienen que estar muy atentos en ese sentido de estar viendo qué cantidad. Y, por ejemplo, ahorita veíamos alambre, pues 3 metros de alambre ocupo. Por 6 nudos, eso nos da ya el metro lineales. Pero para convertirlo en kilos, pues por el peso por metro lineal del alambre y ya lo tenemos en kilos, más desperdicio y ya, ¿no? Entonces va haciendo un análisis algo así, muy, muy, muy lógico
constructivo en base a lo que se hace en la práctica. Bien, entonces no sé si hasta aquí haya quedado claro los auxiliares. Ustedes deberán de continuar ahí con todos los auxiliares que ocupen. Si ocupan más auxiliares, cimbras o algunos otros, pues también tendrán que irlos haciendo, ¿no? Si ocupan morteros de cemento arena, pues metemos mortero de cemento arena, ¿no? Si ocupan alguna pasta, pues pastas también hacen costos auxiliares de pastas, ¿sale? Muy bien. En el caso del pegapiso, no es necesario que lo pongan aquí. Normalmente ya lo pueden poner de manera directa qué cantidad de pegapiso ocupan por metro cuadrado. Bien, entonces solo insumos que tengan un poco más de materiales como esto que lleva mortero, lleva arena, lleva agua, lleva algún aditivo. Si ocupan ustedes hablando de aditivos, si ocupan meterle algún acelerante, pues entonces aquí igual en el costo auxiliar, podrían ponerle aquí concreto de 100 kilogramos o el de 250, incluye aditivo acelerante, ¿no? Y entonces aquí ya le meterán el acelerante y van a ponerle la proporción que corresponda de litro de acelerante para formar un metro cúbico de concreto. Ya se las dan ahí normalmente el proveedor esas dosificaciones, ¿no? Que más o menos anda por ahí como alrededor, depende del clima, de la zona donde van a colar, del día, de si hay mucho sol, hace mucho frío, todo eso varía un poquito el proporcionamiento del aditivo, ¿no? Pero por ahí anda cerca de 400 miligramos a 500 miligramos más o menos de acelerante por metro cúbico, ¿no? Va a variar. También igual el impermeabilizante integral, ¿no? Si van a ocupar el impermeabilizante integral, pues aquí también lo dejan en el concepto y la agregan. ¿Hay alguna duda? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿No? Profesor, yo quería comentarle Sí. si podía cambiar la fecha de entrega de los costos auxiliares y darles un poquito más tiempo. ¿Para las fechas de la entrega? De costos auxiliares. Ya ve que la de la maquinaria es el lunes y de costos auxiliares viene el martes. Ok. A ver, vemos rápidamente. Cuadrillas. Carlos Omar, tienes tu micrófono prendido. Gracias. Bien, entonces, a ver, quedamos que estamos ahorita en análisis de los precios, costos auxiliares. Les dejé el 23 de noviembre. 23 de noviembre. ¿Para qué día lo quieren? ¿Les parece bien? Ese sería el martes. Entonces, ¿les parece bien para el viernes de 26? Que sería... Sí, está mejor. O no sé qué opinan mis compañeros. Sería para próxima viernes, ¿no? O sea, de ese viernes al que sigue todavía, ¿no? Entonces, bueno, ya quedó para el próximo viernes. Entonces, gracias. Sí, de nada. Bien, entonces, ¿hasta aquí alguna duda con respecto a los costos auxiliares? ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces, con eso cerraremos ya costos auxiliares y entonces pasaremos al siguiente tema que le llamaremos nosotros factor de sobrecosto. Antes de entrar ya al último tema, bueno, al penúltimo tema, que sería los precios unitarios, ¿no? Antes de ya comenzar a integrar los precios unitarios, hasta aquí ya hemos visto costo de materiales, ¿sí? Costo base de la mano de obra, costo base de la maquinaria y equipo, costo de los costos auxiliares o básicos, costos básicos. Le pueden llamar costos básicos o auxiliares, como quieran llamarlo. Y ya después, antes de entrar, ya ahora sí, de lleno a los precios unitarios, que sería ya la integración de los costos de los conceptos ya que están en el catálogo. Antes ya de entrar a ellos, necesitamos nosotros entrar a ver el factor de sobrecosto, que de una vez lo voy a comenzar a abordar. Y este factor de sobrecosto, vamos a ver de qué se trata para poder ya meternos ya de lleno a lo que es el análisis de los precios unitarios. Bien, este sería el siguiente tema, que sería el factor de sobrecosto. Y este factor de sobrecosto, voy a tocar una pequeña introducción, que ya lo hemos visto, y ya sabemos perfectamente que al momento de realizar las obras, requerimos nosotros de un proceso constructivo, requerimos del análisis de los costos y de un tiempo de ejecución, o que son los programas de ejecución, ¿sí? Entonces, los costos de construcción, el análisis de los costos,
Para poderlos analizar necesitamos, que es el presupuesto principalmente, necesitamos tener la cuantificación de la obra, que también ya lo vimos, las especificaciones, que son fundamental, de ahí de las especificaciones nacen los conceptos de ejecución, y finalmente el análisis de los costos de cada uno de los conceptos que se requieren para llevar a cabo un proceso constructivo o una obra. Este análisis de los costos es lo que ya ahorita hemos estado viendo, y ya decíamos básicamente en clases pasadas que el análisis de los costos vamos a tener dos costos, que es uno, el costo directo, que es el costo real de los productos ya físicamente, lo que requeremos nosotros llevarlo físicamente para poderlo construir, que son los materiales, la mano de obra, la herramienta que forma parte de la mano de obra, ya lo comentábamos también. Antiguamente lo desglosaban, lo dejaban como un factor más. Actualmente ya la ley y el reglamento de la obra, perdón, la ley y el reglamento de obras públicas y servicios relacionados con las mismas lo considera como parte de la mano de obra, como un instrumento que necesita la mano de obra, ¿sale? Entonces ya no es necesario que lo desglosemos tal cual como lo vemos aquí ya. Entonces es materiales, mano de obra y maquinaria y equipo. Son tres rubros que básicamente sumados nos da el costo directo. El costo indirecto, pues son todos aquellos gastos que no van de manera directa en el producto terminado, como son todo lo que es los gastos de oficina central y oficina de campo, pero son necesarios llevarlos o hacerlos o gastar en esos casos para poder supervisar y ejecutar la obra. Estos costos indirectos son los que vamos también a desglosar. Los costos directos, bueno, ya ahorita los comentamos, son todos aquellos gastos que tienen la aplicación directa en el producto final. Es la suma de los materiales, de la mano de obra y de la maquinaria y equipo. El costo de indirecto, ya también lo hemos platicado, son todos esos gastos que no tienen la aplicación directa en el producto final, pero sin embargo es necesario llevarlos a cabo, como son todos los gastos técnicos, administrativos, que son necesarios para la correcta realización del proceso constructivo o de la obra. Estos obviamente dependen de la estructura organizacional, o sea, de la empresa, cómo está estructurada una empresa, qué tanto personal tiene y pues, obviamente y del tamaño de cada empresa. Entre más grande sea la empresa, pues va a tener más gastos de indirectos, pero al final de cuentas a lo mejor también estará ejecutando obras más grandes también. Y entonces normalmente deben de estar dentro de ciertos parámetros o de porcentaje estos gastos de indirectos dentro de lo que es el costo de la obra. Este costo de indirectos que ahorita estamos platicando corresponde a todos esos gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos y que no están incluidos en los costos directos, obviamente, ¿no? Bueno, y a veces los tiene que erogar el contratista por las oficinas centrales que tiene o por las oficinas que tiene en campo. Y entre algunos de estos gastos se comprenden los gastos de administración, los gastos de organización, los de dirección técnica, lo que tiene que ver con vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar los conceptos de trabajo, el transporte de la maquinaria y equipo de construcción que ustedes lleven también forma parte de los indirectos. No está en el costo directo, sino debe formar parte de los indirectos. Los imprevistos también. Suárez Salazar lo manejaba como si fuese un factor y en realidad no es. Vamos a ver que está dentro de los indirectos. Y en su caso, las prestaciones laborales que requieran darle a todo el personal directivo y administrativo. Para la determinación de este costo de indirectos se deberá de considerar que el costo correspondiente de las oficinas centrales del contratista comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia encargada directamente de los trabajos. ¿A qué se refiere? Pues que serán los gastos de oficina central, solamente serán la parte de los gastos proporcionales que, digámoslo así, se estén generando en la oficina central para su obra nada más. Entonces, los gastos de oficina central, digámoslo así, los tendremos que como subdividir
en todas las obras que se estén llevando a cabo, ¿no? De manera más o menos proporcional. En el caso de los costos de indirectos, de oficina, de campo, deberán de considerarse todos los conceptos que en ellas se deriven. O sea, en el caso de oficina de campo, si yo tengo una oficina de campo especialmente para una sola obra, pues eso sí, al 100% todos los gastos de esa oficina de campo serán parte de los gastos de indirectos, ¿no? Tendremos que entender por el factor de sobrecosto a la integración de todos los conceptos de indirectos que inciden sobre el costo directo de la construcción, los cuales quedan integrados en un solo factor que se llama factor de sobrecosto. Bueno, en realidad este factor de sobrecosto nada más es un factor que amplifica, o varios factores que amplifican el costo directo a llevarlo al costo de venta. ¿Sí? Aquí está. Es el factor mediante el cual, más bien yo diríamos que no es el factor nada más, no solamente es uno, son varios en realidad. Son los factores que deben de multiplicarse al costo directo para obtener el precio de venta de cada concepto de trabajo. En forma general, podemos decir que el factor de sobrecosto, que está integrado por varios factores, multiplicará el costo directo y ese nos dará el precio de venta, que le llamamos también precio unitario. El precio unitario es ya nuestro precio de venta con el que vamos a vender ya cada concepto básicamente de la obra. Entonces, este factor de sobrecosto que estamos ahorita hablando comprende los siguientes factores. Por eso les decía que son varios factores. Uno es el factor de indirectos. El factor de indirectos lo vamos a dividir en dos. El indirectos de oficina central y el factor de indirectos de oficina de campo. Un segundo factor, que es el factor de financiamiento. Bueno, los indirectos ya dijimos que son todos los gastos que tienen que llevarse a cabo que no están en el producto final, ¿no? Que pueden ser gastos de oficina central o de oficina de campo. Esos son los indirectos. Pero también hay otros gastos que se llaman financiamiento. Son los gastos de los intereses que a veces tenemos que pagar por algún préstamo que hayamos tenido que pedir prestado de dinero para poder seguir ejecutando la obra y no detenerla, porque a veces lo que vamos cobrando de las estimaciones no nos es suficiente. Hay un momento de la obra que nos quedamos sin dinero y es necesario tener que conseguir dinero prestado y a veces ese dinero prestado nos cuesta, hay que pagar intereses. Pues el financiamiento analiza cuánto es lo que nosotros pagamos de ese dinero prestado y lo representa en un porcentaje de acuerdo al monto de la obra. Ese será el análisis del financiamiento, lo veremos también ahorita a continuación. Después viene todo lo que es el factor de utilidad. Ese factor de utilidad que puede andar desde un 8 hasta un 12%, más o menos. Hay algunos que le ponen 15, pero ya se ven muy mal. Este factor de utilidad, pues obviamente lo vamos a desglosar porque a veces de esa utilidad tenemos que pagar. Hay una utilidad neta, que es la que obtenemos, una utilidad bruta, que es la que obtenemos aparentemente de la obra, pero de ahí todavía tenemos que pagar impuestos. Y anualmente la empresa, una empresa constructora, tiene que pagar el impuesto sobre la renta principalmente, en base a todas las utilidades que haya reflejado brutas. Y entonces el gobierno, a través del SAT, a través del Servicio de Administración Tributaria, les va a andar quitando el 30% de lo que ustedes hayan obtenido de utilidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el principal accionista, y sin hacer nada, pues es el gobierno, ¿no? Es el sistema de gobierno. Entonces, les va a quitar el 30% o ligeramente más, pero en promedio más o menos podemos considerar el 30% de las utilidades que ya reflejen ustedes. Y entonces en realidad les va a quedar el 70%. Entonces ya esa 70% es a lo que llamaremos nosotros utilidad neta. Ya sería su utilidad neta. Entonces en realidad, si ustedes dicen que van a tener un 12% de utilidad, en realidad no tienen el 12% de utilidad neta, ¿no? La utilidad neta sería todavía multiplicado nada más por 0.7 porque el 30% se lo tienen que dar al gobierno. Bueno, eso lo veremos ahorita aquí en este concepto de utilidad. Y el otro factor que interviene, que suma parte del factor de sobrecosto, es los cargos adicionales. Estos son algunos impuestos que no se ven reflejados a veces en ningún lado, como son algunas retenciones o obligaciones que tenemos que pagar en el contrato.
que, por ejemplo, que les piden que una cooperación voluntariamente a fuerzas, es un impuesto, ¿no? Es un impuesto para los gastos de supervisión y control de obras públicas, que serían un 3 al millar o un 5 al millar, es para lo que es la Cámara de la Industria de la Construcción, etcétera. Son obligaciones de algunos impuestos que tenemos que dar. Ahí los podemos meter esos. Entonces, ya la suma de los indirectos, más financiamiento, más la utilidad, más esos cargos adicionales, nos va a dar un factor de sobrecosto que oscila entre un 23 a un 30% aproximadamente, sumados estos factores. Quiere decir que el costo directo, que es lo que nos cuesta realmente físicamente hacer los productos o hacer los conceptos de la obra, tenemos que aumentarle cercanos a un 30% de ese costo directo para poder dar nosotros nuestro precio de venta, para poder obtener el precio de venta. Bien, entremos al análisis del primer factor, que es los indirectos. Esto está básicamente en las leyes, en la ley de obras públicas, y dice que los gastos, los indirectos, son los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y pueden aplicarse indistintamente a la administración de la oficina central o de oficina de campo, ¿sí? Y entonces dice que estos gastos de indirectos pueden ser los siguientes. 1, gastos de honorarios, sueldos y prestaciones de personal directivo, personal técnico, personal administrativo, cuotas overos patronales que paguen al IMSS o al Infonavit, de todo este personal, no el de campo, no estamos hablando de lo que vamos a pagar de IMSS, Infonavit, del personal pues de campo, sino nada más es de directivos, técnicos y administrativos, ¿no? O sea, del personal que está generando un indirecto. Prestaciones que marque la Ley Federal del Trabajo solamente para incisos A, B y C, o sea, para este personal que ya acabamos de mencionar. Pasajes viáticos, pero solamente otra vez para este personal, que es personal directivo, técnico y administrativo. Y los que se deriven de los contratos de trabajo que se tengan de este mismo personal. Entonces, el primer rubro que podemos nosotros considerar entonces en los gastos de indirectos es todos los gastos de sueldos, honorarios y prestaciones del personal directivo y administrativo. ¿Sale? Segundo rubro que podemos considerar en los gastos de indirectos: depreciaciones, mantenimiento y rentas de locales y edificios que tenga la empresa, que sean necesarios para su funcionamiento, locales que tenga en guarda, bodegas que estén sirviendo, sus bodegas que estén sirviendo para almacenar materiales, etcétera, de sus obras, instalaciones generales que tengan en ellas, equipos, muebles y enseres. Esto pues principalmente es por depreciación. O sea, si la oficina central, que es la empresa, tiene equipos de cómputo, muebles, escritorios, etcétera, pues todo eso se está depreciando año con año, pierde valor y se están haciendo viejos o ya tienen que después tener que renovar, ¿no? Porque ya no funcionan. Entonces todo eso tenemos el derecho de cobrar una depreciación. Si tenemos locales en renta, también tenemos el derecho de cobrarlo como una parte de gasto de indirecto. A veces tenemos una obra y tenemos que rentar a un lado de la obra algún lote baldío, alguna casa, etcétera, que nos sirva de bodega, etcétera. Todos esos costos de las rentas serán gastos de indirectos. ¿Vale? Si ya los tiene la empresa, pues la depreciación de ellos. Siguiente rubro. Bueno, también aquí, perdón, nos falta también rentas u operación de vehículos. O sea, si necesitan rentar un vehículo para poderse desplazar o mover material, etcétera, pues todo eso de rentas de vehículos adicionales serán también parte de indirectos. Campamentos, a veces hay algunos que pues, les gusta tener su oficina pues de lujo, ¿no? Y ya tienen hasta su camper, pues el camper que se llevan y que lo mueven, que es una traila especial, y la mueven hasta la obra, pues, y ahí son sus oficinas de campo. Pues
es el mantenimiento que le tengan que dar, o si la tuvieron que rentar y todo eso, también es parte de los indirectos, ¿vale? Tercero, servicios de los siguientes conceptos. Consultores, si necesitan contratar a consultores, asesores, servicios y laboratorios también serán indirectos. O sea, si necesitan tener a un laboratorio de casi de planta ahí en la obra y estar tomando especímenes y todo lo que les cobre los laboratorios, será un indirecto también. No forma parte del costo directo, ¿sale? No forma parte, aquí está en los indirectos. Pues serían de campo, ¿no? En el caso de un laboratorio que tengan ahí permanente, o salvo que esté en oficina central, pues entonces el laboratorio que pertenece a oficina central, ¿no? Estudios o investigaciones, si tienen que hacer algún estudio de mecánica de suelos o alguna investigación especial, algún dictamen estructural, etcétera, pues todo eso son indirectos. Después, 4, todo lo que tenga que ver con fletes, acarreos de campamentos, equipo de construcción, todo lo que si sus maquinaria, toda la maquinaria que tengan que mover, pues eso les va a costar, que básicamente será un flete. Bueno, pues en este caso, todo el flete también del equipo de construcción. Plantas eléctricas, o sea, subestaciones eléctricas, si ocupan ustedes una subestación eléctrica porque están soldando, porque y en donde están no hay luz, entonces pues necesitan mover una planta eléctrica, entonces todo eso cuesta. También de igual manera elementos para instalaciones que sean provisionales, mobiliario que ustedes tengan que mover, todo eso, todo lo que tenga que ver con fletes y acarreos, eso es un indirecto. Siguiente rubro, gastos de la oficina, gastos de oficina. ¿Qué tipos de gastos de oficina? Pues todo lo que tenga que ver con papelería y útiles, correo, fax, teléfonos, o sea, los gastos de teléfonos del residente, todos son gastos de indirectos. Otros gastos de comunicación, se ocupan, no sé, estafetas, mandar algo que tengan que enviar o recibir, pues todos esos son gastos de comunicación y de gastos de oficina. Equipo de cómputo, situación de fondos, copias, duplicados, luz, gas, no sé, internet, ahorita que está de moda, otros consumos, todo lo que son servicios son gastos de oficina. Gastos de licitaciones públicas, si ustedes van a concursar una obra para ganarla y ejecutarla, pues los gastos de la licitación también aquí están, es un gasto de oficina. Los gastos de la licitación, que ustedes ya son expertos en ingeniería de costos y se van a dedicar a esto porque pues no aprendieron tan mal esta clase y les gusta esta ingeniería de costos, pues cobran bien, ¿eh? No les va tan mal a los que se dedican a ingeniería de costos, ¿eh? Por ganar un concurso, miren, por participar y hacerle el paquete, armar el paquete técnico y económico, sacarles pues el presupuesto de una obra, les andan cobrando, pues no sé, un porcentaje a veces del tamaño de la obra, pero mínimo pues 20,000 pesos, 30,000 hasta 50,000 pesos, dependiendo del tamaño de la obra, les cobran por hacerles la ingeniería de costos. Entonces, no está tan mal. Y a veces la sacan, si ya tienen todo un armado, matrices y todo, y ya tienen todo un soporte ya de varias concursos anteriores y todo eso, a lo mejor el primer concurso, pues les cuesta más trabajo hacerlo y formarlo, ¿no? Porque hay que escribir todo, materiales, conceptos, todo lo que hemos estado haciendo, ¿no? Y el primer concurso a lo mejor les va a costar mucho trabajo, pero ya después el que sigue es menos trabajo porque ya tienen parte de él allá listo, ¿no? Y el que sigue, así conforme van haciendo muchos presupuestos, pues cada vez les es más fácil armar un presupuesto. Yo llegué a estar en la jefatura de costos de presupuestos en el Instituto de Vivienda del Estado y había veces que me hacía un presupuesto, pues a veces hasta en una hora, un par de horas, o sea, armaba un presupuesto, ¿eh? Con esa rapidez armaba a veces un presupuesto. Si ya tenía más o menos cantidades o las calculaba aproximado o serán antepresupuestos o etcétera, entonces a veces trabajábamos rápido, ¿eh? Pero ya teniendo ya costos actuales, teniendo de otros concursos o muchas matrices y todo eso, pues ya se facilita todo, ¿no? Ya nada más ajustan, corrigen, revisan y pum, sacan el nuevo presupuesto, ¿no? Entonces, los que se quieran dedicar a esto, pues es un buen negocio también, ¿eh?
Es más, hay ingenieros que pasaron de noche la materia de ingeniería de costos o como algunos que no se presentan, que no quiero decir nombres. Y pues después ustedes que sí están aquí en clases, que sí aprendieron, pues a veces hasta el amigo, ¿sabes qué? Oye, pues no seas malo, te contrato, vente, hazme la ingeniería de costos. Ah, órale, está bien, pero te voy a cobrar tanto. Sí, no hay problema. Ah, y a ustedes ya los que entraron y los que sí aprendieron, pues ya se van dedicando a la ingeniería de costos y ya sacan dinero, ¿no? Entonces, pues también es negocio, ¿no? Es parte de... Y bueno, y aparte también, si saben ingeniería de costos, si saben estructuras, si saben AutoCAD, etcétera, son valores agregados que tienen ustedes como profesionistas. Y al momento de que van y piden trabajo, les van a preguntar, ah, pues ¿sabes ingeniería de costos? Sí, ah, pues entonces estás contratado. Ah, es que no aprendí muy bien, casi no sé, es que no entré a las clases, ¿no? El maestro me aburría, ah, pues... entonces, ¿sabes qué? Pues espérame, te aviso. Y ya no les avisaron, ¿no? Le avisaron al que sí dijo que sí sabía ingeniería de costos, ¿no? Y entonces es un valor agregado al final de cuentas, ¿no? Bien, continuamos entonces, sería rubro número 6, todo lo que tenga que ver con capacitación, si tienen que enviar a personal para capacitarlo, para usar alguna maquinaria o adiestrarlo para hacer algún procedimiento constructivo, entonces todos esos gastos de capacitación también es un indirecto. Seguridad de higiene, que necesitan comprar chalecos, cascos, botas, guantes, etcétera, gogles ¿cómo se llama? Caretas o todo eso, pues es seguridad, son equipos de seguridad, es parte de los indirectos. Seguros y fianzas, hay que asegurar, obviamente, cuando también van a contratar una obra, o más bien, ya que ganaron la obra, les dicen, sabes que para poder firmar el contrato, tráeme la fianza de cumplimiento de contrato, que es por el 10% del monto del contrato. Entonces, y esa fianza les va a costar a ustedes. Entonces, el costo de las fianzas o seguros, aquí entran, también eso es un indirecto. Trabajos previos que tengan que hacer, auxiliares, como para poder entrar a alguna obra. Hay obras que no se puede llegar y entonces hay que abrir un camino secundario o meter un poco, está lodoso y hay que tirar material para poder entrar, etcétera, que puedan entrar los camiones. Todos esos trabajos secundarios que tengan que ser previos son gastos también de indirectos. Construcción, conservación de caminos, montajes, desmontaje de equipo, construcción de las siguientes instalaciones, como son algunos campamentos provisionales que ustedes pongan de oficinas, equipos de construcción que tengan que instalar provisionalmente, plantas de energía, algunas instalaciones provisionales, etcétera. Todos son trabajos previos y también son indirectos. Bien, todos esos que estamos ahorita comentando son gastos de indirectos. Los costos de indirectos se expresan como un porcentaje. Entonces hay que calcular como un porcentaje del costo directo de la obra, de cada concepto de trabajo, ¿no? Entonces lo tenemos que aplicar a cada concepto de trabajo este porcentaje que nosotros estamos aplicando. Todo esto está en el artículo 212 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Dicho porcentaje dice que se calculará sumando todos los importes de los gastos generales que ahorita vimos, que resulten aplicables, nada más lo que aplique, no todo, no fuerzas quiere decir que todo, y dividiéndolos entre la suma del costo directo total de los trabajos de que se trate. Entonces tendremos nosotros, el cálculo se hará para el indirecto de oficina central, sería gasto anual de las oficinas centrales, gasto anual de todo el año, de las oficinas centrales entre el monto anual de las obras a costo directo que haya ejercido esa empresa. Entonces, eso va a representar un porcentaje. Gasto anual de oficinas entre el monto anual de obras ya ejercidas del año anterior. Entonces, ese nos da un porcentaje. El costo de indirectos de oficina de campo será el gasto de oficina de campo que nosotros estimemos, ahí hay que estimarlo, el gasto de oficina de campo, entre el costo directo de la obra. Entonces, lo que nosotros consideramos que vamos a gastar en campo entre el costo directo de la obra nos va a dar un porcentaje. Bien, ahora, ese sería el primer factor que corresponde al factor de sobrecosto. El segundo factor que veíamos del factor de sobrecosto es el financiamiento. Si quieren, terminando la teoría esta,
vemos un ejercicio de cada cosa. ¿Cómo se calcula cada factor? ¿Sale? Entonces, voy a seguir con la parte teórica de la exposición y después vemos ejercicios de cada cosa. Los gastos de financiamiento, que es del artículo 214 al 218 del mismo reglamento de la Ley de Obras Públicas, dice que es el costo, el financiamiento, estamos hablando del financiamiento ya, es el costo derivado de los financiamientos necesarios para que la obra se realice sin interrupciones por falta de liquidez, considerando el anticipo y los pagos de las estimaciones. Entonces, hay que considerar, pues, hasta dónde nos alcanza el anticipo, hasta dónde vamos teniendo dinero de las estimaciones y en qué momento de la obra necesitamos más liquidez. Entonces, nada más son pequeños periodos, no es durante toda la obra. Son pequeños periodos que hay que analizar y para eso se hace todo un análisis, pues una tabla de análisis en donde consideraremos todos estos factores que nos está diciendo que consideremos. El costo del financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los trabajos y únicamente se ajustará, dice, solamente se ajustará a los casos del artículo 215 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Bueno, perdón, ya son las 5. Vamos a dejarle aquí. ¿Me acuerdan, por favor, que nos quedamos aquí con el análisis de financiamiento para cerrar qué es cada uno de estos factores que intervienen en el factor de sobrecosto? Y después vemos un ejercicio de cada uno de los análisis para saber cómo se hace el análisis del indirectos, cómo se hace el análisis de financiamiento, cómo se hace el análisis de utilidad, cómo se hace el análisis de cada uno de ellos y después ya cómo lo aplicamos ya ahora sí en los precios unitarios. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? No. Parte no. ¿Sí? ¿No? ¿Ninguno? ¿Los demás? Bien. Entonces, vamos a dejarle aquí la clase. La siguiente clase, entonces, continuamos. Nos estamos pues viendo entonces. Que estén muy bien. Gracias, ingeniero. Sí, hasta luego. Que estén bien. Hasta luego. Nos vemos.